En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Nos roban millones, cientos de millones, miles de millones de euros. Lo hacen las grandes empresas, las macroempresas que operan en este país, y aquí no pasa nada porque no se le echan ganas desde las administraciones que tienen que velar por los derechos de los consumidores, entre otras las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas. Nada ha cambiado desde que el Ministerio de Consumo asumió potestad sancionadora y empezó a poner multas a diestro y siniestro, aunque poquitas, por la escasa capacidad que tiene, por el escaso número de funcionarios que tienen en el Ministerio. Pero es que en las comunidades autónomas no quieren tomar nota. Los políticos que hay al frente de las autoridades de protección al consumidor, por así decirlo, porque igual deberíamos hablar de desprotección al consumidor, allí no se toman la cosa en serio. 180 millones de euros a 5 aerolíneas por cometer fraudes masivos, esa es la multa más alta que conocemos hasta ahora. Y en las autoridades autonómicas, pues como los que oyen llover, no aplican sanciones proporcionales a las dimensiones del fraude. Solo lo está haciendo ese ministerio y nadie lo imita dentro de todas las administraciones que tienen capacidad para hacer exactamente lo mismo, porque las competencias son las mismas. El Ministerio de Consumo no tiene más competencias que las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden multar cualquier fraude que se produzca en sus territorios y el Ministerio, ojo, solo puede multar fraudes masivos que tengan envergadura nacional. Bueno, pues no cambian las cosas, no hay voluntad política para de verdad proteger a los consumidores y no hay tampoco capacidad por número de inspectores. No puede ser que un banco tenga un número de abogados infinitamente superior al número de inspectores que tiene el Ministerio de Consumo o al que tiene cualquier autoridad autonómica de protección al consumidor o al que tiene la suma de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Consumo en lo que se refiere al control del fraude. Sin cuerpos inspectores, poco control vamos a tener. Y sin políticos al frente de las administraciones queriendo de verdad proteger al consumidor, poca protección vamos a tener los ciudadanos. Se está permitiendo, se está dejando hacer y a veces las cosas claras. A veces se deja que una empresa cometa un fraude porque es una empresa del territorio, una empresa a la que hay que permitir que cree empleo, que crezca, que ayude a que la economía de la comunidad florezca y por lo tanto hay que perdonarle algunas cosas. Hay que perdonarle que nos robe, hay que perdonarle que nos engañe, que haga publicidad engañosa, que incumpla sus obligaciones contractuales, que se salte la legislación en materia de consumo y en todas las materias que le afectan. Hay que dejarla hacer porque si no la economía se va a pique y ese es el chantaje de siempre, es el chantaje o el autochantaje en el que se implican muchas administraciones que no hacen su trabajo y eso también es otra forma de corrupción. Porque permitir el fraude masivo al consumidor, permitir que nos roben, es actuar de forma ilícita desde la propia administración. Una cosa es que no tengan capacidad, y por cierto tendrían que reclamar más medios en lugar de asumir que esto es algo que se quedará así para siempre. Y otra cosa es no hacer porque no se quiere, no controlar el mercado porque no se tiene ninguna gana, porque inexplicablemente prefieren no llevarse mal con las empresas que defraudan en lugar de hacer su trabajo para el que le pagamos el sueldo público a los políticos. Para, entre otras cosas, algo tan simple, algo tan elemental como hacer cumplir las leyes que ellos mismos han aprobado. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. No te pude coger la semana pasada. Lo siento, te lo voy a contar. Vamos a ver. Que tú vives en Sevilla, Rubén. Sevilla está muy bien, pero muy pequeñita. Aquí Madrid está petado. Madrid, libertad, cañas. Visita del Papa. Bad Bunny. Me pillaste en la cola. Porque vamos a ver. Bad Bunny hay que hacer cola para conseguir entrada. El Papa hay que hacer cola para conseguir entrada para los sitios donde va a estar. Yo voy a estas cosas, pero para observar. Es interesante siempre conocer cómo piensan los demás. Que en la cola conoces gente. Pues ese
ese grupo de amigas que vienen de Sevilla. Venga, que os enseño un poco Madrid, y me lié. Y cuando me llamaste yo no sé si ya estaba liado, o si estaba en la cola del Papa, o en la cola del Bad Bunny. Entonces, que sí, que no vuelve a pasar. Que voy a seguir, que tengo aquí los cascos, voy a seguir escuchando al Bad Bunny. Venga, seguimos, Facua, seguimos. ¿A ti qué te importará si no te puedo coger? Que soy tu repre, hombre, por favor. Ay. Hola, ¿qué tal estáis? Comenzamos como siempre con 3 temas de actualidad. La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido ha abierto una investigación a Ryanair por imponer el pago de una tasa adicional de 8 libras a los padres que quieran sentarse junto a sus hijos, a los que tengan ese capricho. También para aquellos que tengan alguna discapacidad y necesiten estar sentados al lado del acompañante. Esta gente no tiene ningún escrúpulo a la hora de buscar cómo sacar algunas perras de más. Cabe recordar que en España el Ministerio de Consumo ya ha multado a la aerolínea irlandesa con casi 108 millones de euros precisamente por cometer una serie de prácticas ilícitas, entre las que se incluye esta. El conjunto de prácticas que ha multado el Ministerio de Consumo han sido principalmente el famoso recargo por viajar con equipaje de mano, fruto de las denuncias de Facua, y por otro lado, el sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes, el caso que nos ocupa, que ahora se está investigando en Reino Unido, y por otro lado, cobrar una cantidad desproporcionada a los pasajeros por imprimir el billete en la terminal cuando no lo tienen consigo, entre otras, porque hay más irregularidades multadas. Pero además, y esto es muy importante, la multa, la resolución sancionadora, incluye también la prohibición expresa de continuar con dichas prácticas. Es decir, no se trata de pagar una cantidad por haber cometido la práctica ilícita y luego volver a cometerla, que ya llegará otra multa. No, hay una orden expresa de paralizar la práctica, de paralizar todas las prácticas irregulares que detectó el Ministerio de Consumo. Evidentemente, Ryanair y el resto de aerolíneas que incurren en ella no la han paralizado todavía porque han recurrido la multa en los tribunales, pero en cuanto esto sea firme, será el fin de fraudes como este. La reacción a la multa en España por parte de Ryanair fue insultar al ministro de Consumo. En Reino Unido, la compañía ha tenido la desfachatez de decir que ellos no cobran ninguna tarifa para que los padres puedan ir con sus hijos en asientos contiguos. El CEO de Ryanair, el multimillonario Michael O'Leary, insiste en tomarle el pelo no solo a la gente, sino a las propias administraciones. Claro, la tomadura de pelo es que no aplican una tarifa en concreto a los padres por viajar con sus hijos. Se la aplican a todo el mundo que quiera tener la tranquilidad de que cuando compra un billete va a sentarse al lado del acompañante. Pero es que la normativa de la Unión Europea y posiblemente también la británica plantea que esto es un abuso cuando se trata de viajar junto a un niño, junto a una persona dependiente. Se trata de una práctica ilícita que se tiene que paralizar, y por mucho pitorreo con el que se lo quiera tomar el responsable, o más bien el irresponsable que tienen al frente en Ryanair, esto tiene que derivar en el fin de la práctica y en multas ejemplarizantes. Ojalá en Reino Unido imiten la postura de España y la multa sea de verdad una sanción millonaria que le quite las ganas a Ryanair y a otras compañías de seguir cometiendo fraudes como este, porque seguro que inventarán más fraudes. Esta gente, si innovan en algo, es precisamente en cometer irregularidades con los consumidores. Y otro tema, también relacionado con aerolíneas y con una investigación. Tras la denuncia de Facua, el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy ha abierto una investigación a Volotea por el recargo adicional vinculado a la subida del combustible en billetes de avión una vez que ya estaban comprados. Esta irregularidad venimos denunciándola desde hace 3 meses. Los 3 meses en los que Volotea ha aplicado ilícitamente una cláusula que se sacó de la manga para seguir ganando el mismo dinero si subía el combustible como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Es una práctica ilícita porque no se puede aplicar un incremento en el precio de un producto que ya has comprado o de un servicio que ya has contratado. Volotea jugaba a ganar, aunque además pretendía reírse de nosotros en los contratos diciendo que si bajaba el combustible también nos bajaría proporcionalmente el precio, a sabiendas de que no se iba a producir esa bajada de combustible en este periodo. De hecho, ha eliminado la cláusula cuando sabe que ahora le puede salir a perder, que ahora pueden empezar a producirse bajadas y que eso implique tener que reducir el precio de los billetes. Volotea además nos pedía que hiciéramos un acto de fe. Nos teníamos que creer que el incremento de 3, de 5, de 7, de 8 euros que nos aplicara era realmente proporcional al encarecimiento que tenía nuestro asiento dentro del vuelo en función del número de pasajeros y del coste del combustible en el momento que compramos el billete y en el momento en el que se produce ese vuelo. Complicado creérselo además de una empresa que de por sí ya está aplicando una cláusula ilegal, una cláusula abusiva. Consumo
abre su investigación, que es lo que corresponde, y Consumo, esperamos, tiene que acabar imponiendo una multa ejemplarizante a esta compañía aérea. Porque si no lo hace, de alguna forma esto es un aviso para navegantes. Cometa usted las irregularidades que quiera, que aquí no ha pasado nada. Es decir, que todo el sector la imite, es decir, que todo el sector incurra en la misma ilegalidad. Consumo creemos que va a multar. Otra cosa es con cuánto aplicará esa sanción. Tiene que hacerlo de manera proporcional al beneficio ilícito que ha obtenido Volotea. Es decir, si ha habido muchos pasajeros afectados por el incremento del precio, tendrá que aplicar una multa que multiplique en varias veces ese beneficio irregular. Y ojo, si no ha habido absolutamente ninguna víctima, si al final Volotea dice que es que en realidad no aplicó el recargo a nadie, da igual, también tiene que producirse una multa, aunque de menor cuantía, una multa por haberse permitido introducir una cláusula contraria a la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. Y ni que decir tiene que si tú eres una de las víctimas de ese abuso, de ese cobro de hasta 14 euros, incrementando el precio del billete, tienes derecho a reclamar, tienes derecho a plantearle a la compañía que te devuelva lo tuyo y si no lo hace, una vez más, denuncia ante la autoridad de consumo de tu comunidad autónoma, demanda en los tribunales. Demanda que no te tiene por qué costar dinero, solo el esfuerzo de redactarla, porque en estos casos no es preceptivo ir con abogado y procurador. Demanda en cualquier caso que si eres socio pleno de Facua, nosotros te preparamos y te presentamos. Y otro asunto. El arroz valenciano no tenemos muy claro si es valenciano. El arroz de las principales marcas de la comunidad valenciana no aclara en su etiquetado si procede de Valencia o procede de otras comunidades o de otros países. En realidad, en teoría, no tiene por qué informarlo si procede de Valencia, pero si no fuera así, tendría que aclararlo en el etiquetado. Con lo cual, a priori, si no se está produciendo ninguna ilegalidad, el arroz de las principales marcas, hablemos claro, SOS y La Fallera, es de Valencia, si no están cometiendo ninguna ilegalidad. Nosotros se lo hemos preguntado porque tenemos dudas, sobre todo dudas que vienen de que el sector agrícola está planteando sus sospechas de fraude. Le hemos preguntado a SOS, le hemos preguntado a La Fallera y la verdad es que ninguna de las dos nos ha contestado. No se ha tomado la molestia de darnos respuesta a una simple pregunta. ¿Su arroz es de Valencia o es de otro lugar? Y si es de otro lugar, ¿por qué no lo aclaran en el etiquetado? SOS y La Fallera utilizan en sus etiquetados nombres o símbolos asociados a la comunidad valenciana. Así que en teoría esos arroces están cultivados allí. En teoría tendríamos que confiar en que eso es lo que realmente ocurre, pero no entendemos por qué no dan respuesta a nuestras consultas y no entendemos por qué la administración autonómica está mirando hacia otro lado, cuando desde el sector agrícola se les reclama que aclare de qué va esta historia. No tenemos respuesta y en cualquier caso deberíamos tener la tranquilidad de que la Generalitat Valenciana ha controlado todo esto, lo ha venido controlando desde hace muchísimos años, porque además el arroz es un producto emblemático en la comunidad valenciana y es el que más control, o uno de los que más controles tendría que tener. Pero es que resulta que la comunidad valenciana es la única de las 17 que hay en España que no desarrolla controles relacionados con la información alimentaria. Es la única y por lo tanto los consumidores de la comunidad valenciana y los consumidores del resto de España vamos a ciegas. No tenemos claro si se está cumpliendo la normativa, no ya en el arroz, sino en otros productos de esa comunidad autónoma. No entendemos de qué va esta historia. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ya ha salido públicamente a apoyar el mensaje de los agricultores y a reclamar, evidentemente, no solo transparencia a las marcas, sino sobre todo controles a la propia administración autonómica que no está haciendo su trabajo, algo a lo que nos tienen un tanto acostumbrados ya desde hace bastantes años en esa comunidad. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te vengo a hablar sobre el reciclaje de envases y sobre una novedad importante que previsiblemente debe implantarse en nuestro país en los próximos meses. Es evidente que en los últimos años se ha avanzado mucho en la gestión de residuos, pero a ojos de Europa no lo suficiente, al menos en lo que a botellas de plástico y lata se refiere. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular incorporó al ordenamiento español la Directiva Europea sobre estos productos y fijó metas específicas para las botellas de plástico de bebidas de hasta 3 litros, incluidas las tapas y los tapones. Los porcentajes eran muy claros, había que llegar al 70% en 2023, el 77% en 2025, el 85% en 2027 y el 90% en 2029. Esta ley establecía que si no se cumplía el objetivo de 2023,
habría que implantar un sistema de depósito, devolución y retorno a escala nacional para esos tipos de envases. Y España, lamentablemente, se ha quedado muy lejos de ese 70% que tenía que cumplir en 2023. Pero vayamos por partes. ¿Qué es exactamente un sistema de depósito, de devolución y retorno? Pues se trata de un mecanismo con el que se pretende fomentar el reciclaje, que consiste en que el consumidor, al comprar algún producto en botella de plástico o lata, paga un importe adicional que se recupera si devuelve el envase vacío al establecimiento. Para ello se suelen instalar en los supermercados unas máquinas que son un híbrido entre un contenedor y una máquina expendedora, donde se introducen los envases y a cambio te devuelven ese importe adicional que pagaste al comprarlo. Vamos, este sistema está ya implantado en la mayoría de países europeos, así que tranquilidad, que España no va a ser pionera de nada. Que ya me veo yo el aluvión de críticas en este sentido. Cualquiera que haya entrado en un supermercado en países como Reino Unido, Bélgica o Alemania ha podido ver y hacer uso de este tipo de maquinitas. Por lo tanto, que no te extrañes si en los próximos meses empiezas a ver este tipo de contenedores en las principales cadenas de supermercados del país. Esta medida afectará a las botellas de plástico de un solo uso de hasta 3 litros, las latas y los envases de cartón para bebidas. Y el depósito que pagaremos por cada unidad de envase será igual o superior a 10 céntimos. Así que si se cumple lo que marca la legislación europea, España debería de implantar este sistema de depósito y devolución de retorno antes de que finalice 2026. Tenía un plazo de un par de años para hacerlo desde que se constató oficialmente que no cumplió el objetivo de 2023. Nuestro país está obligado a implementarlo. Ahora, veremos a ver si lo hace en tiempo y forma, tal y como estipula la directiva europea. Y a continuación vuelve Queca Sánchez con algunos consejos a tener en cuenta a la hora de firmar una hipoteca. Te ayudamos. El asesoramiento de Queca Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Te Ayudamos, la sección en la que te damos consejos prácticos para empoderarte como consumidor. ¿Estás pensando en firmar tu primera hipoteca? Entonces hay algo importante que debes saber antes de dar este paso. Y uno de los temas que más dudas genera tiene que ver con los seguros que suelen ofrecer o incluso exigir los bancos. Es habitual que la entidad te diga, si contratas este seguro con nosotros, te aplicamos unos intereses más bajos. Y claro, en ese momento tan importante como la compra de una vivienda, esa oferta puede parecer muy atractiva. Pero la verdad es que conviene mirar un poco más allá del descuento inicial. Hay un punto clave que muchas personas desconocen. El único seguro que el banco puede exigir obligatoriamente es el seguro de daños de la vivienda hipotecada. Es decir, el seguro que cubre daños como incendios, inundaciones u otros riesgos que pueden afectar al inmueble. El resto de seguros, como el de vida, protección de pagos u otros productos vinculados, son opcionales. El banco puede ofrecerlos o bonificarte el tipo de interés si los contratas, pero no puede obligarte a aceptarlos para concederte la hipoteca. Y aquí viene otra cuestión importante. Aunque el banco te proponga una aseguradora concreta, tienes derecho a contratar ese seguro con cualquier compañía que elijas, siempre que la póliza tenga coberturas equivalentes. Y además, el banco no puede cobrarte por revisar esa póliza, tampoco puede empeorar las condiciones de tu préstamo por elegir otra aseguradora, ni poner obstáculos injustificados a esa elección. Antes de decidir, compara precios, revisa coberturas y piensa en la relación que quieres mantener con el banco durante los próximos años. Porque una hipoteca dura mucho tiempo y además algunos seguros pueden acabar suponiendo un gasto muy elevado. Por último, recuerda que toda esta información debe aparecer en la documentación precontractual que te entregue el banco, especialmente en la FIPRE y en la FEIM. Debes recibir estos documentos con al menos 10 días de antelación a la firma, porque cuando se trata de una hipoteca, una de las decisiones económicas más importantes de nuestra vida, la información no es un detalle. Es la mejor herramienta para decidir con tranquilidad y evitar sorpresas en el futuro. Y si tienes dudas y necesitas asesoramiento jurídico, en Facua te ayudamos. Si eres socio, puedes acceder desde tu área privada y si quieres asociarte, puedes llamarnos al 688-954-954. No olvides seguirnos en redes sociales, compartir este contenido con quien creas que les puede servir y sugerirnos temas para futuros podcasts. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. A continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Está chulo. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua que fue víctima de phishing y su banco pasó olímpicamente de resolver el problema, ya que algo parecido también te puede pasar a ti
o alguien cercano. La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Málaga que condenaba al BBVA a reembolsar a un socio de Facua los 5.811 euros que le fueron sustraídos de su cuenta fraudulentamente, además del pago de los intereses legales y las costas del procedimiento judicial. Esta historia comienza cuando Iván, un vecino de Málaga, pasó unos días en Madrid en el mes de diciembre de 2022. Durante ese viaje entró en la app del BBVA para mirar el saldo de su cuenta y se encontró con 3 cargos de los que él no tenía ni la más remota idea. En concreto, uno de 2.830 euros, otro de 1.681 y un tercero de 1.300 euros realizados en distintos establecimientos. La típica compra que haces cuando sales a dar un paseo. Supuestamente habían sido autorizados a través de Google Pay, pero él no los había autorizado. Obviamente todo esto había sido fruto de un fraude. Un estafador había accedido ilícitamente a sus datos y había podido realizar operaciones bancarias, birlando a Iván en el proceso más de 5.000 euros. El afectado actuó de forma inmediata, nada más que vio los cargos. Llamó por teléfono a BBVA para que bloqueasen su tarjeta y evitar así que volviera a ocurrir y presentó una denuncia en la Policía Nacional. Luego, a su vuelta de Madrid a Málaga, contactó de nuevo con el banco para pedir el reembolso de todo el dinero que le habían robado. Estaba claro que habían sido cargos fraudulentos. Es más, Iván nunca había recibido mensaje o notificación en su teléfono para que autorizase los pagos. El sistema de autentificación del banco había fallado, pero BBVA, lejos de poner de su parte para resolver el problema, echó a Iván las culpas de lo ocurrido. En su respuesta a la reclamación que había planteado, le dijo que se había producido una negligencia grave por su parte al no haber protegido debidamente sus elementos de seguridad. Vaya, como si Iván le hubiera ido contando por ahí a todo el mundo cuáles eran las claves para acceder a sus cuentas bancarias. Unas afirmaciones que obviamente eran totalmente falsas, pero BBVA quería quitarse así el muerto de encima. Iván no iba a dejarlo estar, así que decidió asociarse a Facua para que le ayudáramos a reclamar el reembolso de los más de 5.000 euros que le habían sangrado. Nuestro equipo jurídico se puso manos a la obra y presentó una nueva reclamación argumentando que el banco no podía negarse a devolver a nuestro socio un dinero que le había sido sustraído fraudulentamente. Él no había autorizado nada, no había funcionado ningún mecanismo de doble autentificación para que desde su móvil hubiera validado esas supuestas compras. Pero BBVA se mantuvo en sus 13, lo que nos obligó a dar un paso más en la defensa de Iván y, obviamente, acudir a los tribunales, donde presentamos una demanda en su nombre pidiendo que condenasen al banco al reembolso del dinero, los intereses que transcurrieran hasta que se dictase sentencia y, por supuesto, que se hiciese cargo de pagar las costas de abogado y procurador. Y así fue. El juzgado de primera instancia número 22 de Málaga condenó al BBVA a reembolsar los 5.811 euros que habían cobrado a Iván, además del pago de los intereses desde la primera reclamación extrajudicial y las costas. Pero BBVA, una vez más, intentó librarse e interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. Pero nada, no se ha librado. Y es que la Audiencia Provincial ha ratificado la condena que impuso inicialmente el juzgado de primera instancia. La sentencia señala que jamás quedó acreditado que Iván cometiese negligencia alguna, por lo que BBVA no podía negarse al reembolso del dinero. Además, confirmaba los argumentos que ya habíamos dado nosotros en nuestra reclamación y en la primera demanda. La normativa de servicios de pago recoge que cuando se produce una operación sin autorización, el banco está obligado a devolver el importe de dichas operaciones. Y ahora sí, BBVA aceptó lo que era inevitable desde el principio, lo que podría haber asumido desde primera hora sin que hubiera tenido luego que pagar intereses y, por supuesto, las costas de abogado y procurador. El banco ya ha pagado. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. ¿Sabes lágrima? Está rico. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 122. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Ya. Pues vamos a llamar al gallego. A ver qué rollo se marca hoy. Para no currar. Cabrón. Sergio Pazao. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Sí, no, me pillas trabajando como siempre. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Te acuerdas que está todo complicado? Yo sigo los pasos de Papani, sigo los pasos de Papa. Estoy en Barcelona. Vale. El Papa ha estado en Barcelona. Ahora creo que voy a tener que ir a Canarias. No lo sé. Estoy muy liado, Rubén. Es decir, si es preciso, te llamo yo por la semana. Yo te estoy buscando curro y te estoy siguiendo representando como tiene que ser. Oye, que te tengo que dejar, ¿eh? Sí, te dejo, venga. Vale.
En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/veofraudes y ondalocaldeandalucía.es.